están, muchachones? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy vamos a hablar de una letra con una historia muy interesante. Esa letra es la letra ñ. Así es, esta elegante letra que parece tener un sombrerito. Bueno, nos cuenta la historia que durante la Edad Media los monjes escribanos, que eran prácticamente las únicas personas que sabían leer y escribir, tenían un trabajo muy arduo porque les tocaba escribir textos larguísimos, y en esta época se acostumbraba mucho el hecho de abreviar. Entonces los monjes escribanos lograban el sonido de la letra ñ con una doble n. Pero, como les dije que se acostumbraba a abreviar, ellos abreviaron colocando una virgulilla sobre la letra n. Una virgulilla sobre la letra n. Y es la letra que conocemos hoy día. De esta manera, no solamente se ahorraba pergamino, sino que se facilitaba el trabajo de ellos. También es importante acotar que la ñ entró al diccionario de la Real Academia Española en el año 1803. Y hoy día la letra ñ es el símbolo del idioma español y yo diría que en general de toda la hispanidad. Bien, ahora vamos con el sonido. La letra ñ tiene un sonido palatal nasal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando pronunciamos la letra ñ, la parte del medio o de atrás de nuestra lengua choca contra el paladar y el aire no tiene forma de salir y sale por la nariz. Esto es lo que quiere decir. Además, la letra ñ no es un sonido exclusivo del idioma español, puesto que lo tienen también otros idiomas. Por ejemplo, en italiano y francés, el sonido de la letra ñ pues, es el mismo sonido, pero diferente grafía. Fíjense que en italiano y francés este sonido se produce con una G y una N. Por ejemplo, aquí en italiano no es Spagna, es España. En francés, fíjense que también tenemos la G y la N, pero no es Espagne, sino España. Y en portugués, este mismo sonido se hace con la letra N y la letra H. Fíjense que aquí la tenemos. Y no es España o Espanja, es España. ¿Lo ven? Es el mismo sonido, pero con diferente grafía. Ahora vamos a ver esta letra, pero con las vocales. Bueno, y ahora vamos a practicar el sonido de la letra ñ con las vocales. Pero antes, quiero que veas este video donde se está pronunciando la letra ñ. ñ, ñ. Y quiero que notes los detalles. El movimiento de los labios, el movimiento de la lengua. Es muy importante para pronunciar. Ok. Ahora vamos a verlo con las vocales. ña, ñe, ñi, ño, ñu. Una vez más. ña, ñe, ñi, ño, ñu. Vamos a ver estas palabras. Con la ña, ñame, ñandú, ñe,
muñeca, bañera. Ñi, compañía, estreñido. Coño, ñoño, otoño. Ñu, pañuelo. Ñu. En este punto es importante acotar que no se trata de una N y una I. No se trata, por ejemplo, de muñeca. No es muñeca, es muñeca. No es compañía, es compañía. No es otoño, es otoño. ¿Lo ves? ¿Lo oyes? Muy bien. Ahora vamos a practicar un poquito más, pero con trabalenguas. Tenemos este trabalengua que dice así. Ñoño Yáñez en las mañanas come ñame con el niño. Ñoño Yáñez en las mañanas come ñame con el niño. Otro trabalenguas. Una muñeca tiene una dueña que dice que sueña con otra dueña que sueña más. Una muñeca tiene una dueña que dice que sueña con otra dueña que sueña más. Se ve un poquito complicado, pero solo tenemos que leerlo. No es necesario aprenderlo de memoria. Solo tenemos que ejercitar la pronunciación. También debo decirles que el sonido de la ñ está presente en otros idiomas, no solo en los que acabamos de ver, también está presente en el gallego, en el asturiano, está presente, o también en idiomas indígenas, como por ejemplo el mapuche, el zapoteco, el quechua y algunos idiomas australianos. En fin, este sonido está presente en muchos idiomas. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. De verdad ha sido un placer haber hablado hoy de esta letra que a mí particularmente me gusta mucho. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana y hasta la vista.